Buenas noches, bienvenidos a mi canal Lecturas Compartidas. Mi nombre es Kenia y este es un espacio donde yo voy a estar leyéndote a ti un fragmento de una historia, rezando porque me acompañes cada noche para que terminemos el libro juntos. Comenzamos. Pero, ¿por qué debo traer 3 hebras del cabello de la reina de las hadas?, preguntó el príncipe a la bruja. ¿Por qué no otro número? ¿Por qué no 2 o 4? La bruja se inclinó hacia adelante sin dejar de hilar. No hay otro número, mi niño. 3 es el número del tiempo. ¿Acaso no hablamos del pasado, presente y futuro? 3 es el número de la familia. ¿Acaso no hablamos de madre, padre e hijo? 3 es el número de las hadas. ¿Acaso no buscamos entre el bosque, las cenizas y la espina? El joven príncipe asintió porque la sabia bruja había hablado con verdad. Por ello no debo poner 3 hebras para tejer mi trenza mágica. La trenza del hada y el nombre. Esta historia remonta a Londres, a la Inglaterra de 1913. El lugar donde acurrucó K estaba oscuro, pero la pequeña hizo como le ordenaron. La dama le había dicho que aguardara, que aún no estaba a salvo. Tenía que estarse tan quieta como los ratones de una alacena. La niña supo que era un juego, como el escondite. Detrás de los barriles, la madera, la niña escuchaba. Evocó una imagen en su mente, tal como su padre le había enseñado. Muy cerca, unos hombres que supuso eran marineros gritaban a otros más lejos. Voces fuertes y toscas, llenas del mar y su sal. En la distancia las sirenas de los barcos, los silbatos, los remos al chocar contra el agua. Y más allá, el grito de las grises gaviotas de alas extendidas para absorber los rayos del sol. La dama regresaría, eso había dicho. Pero la pequeña deseaba que fuera pronto. Había estado esperando largo tiempo, tanto que el sol había recorrido el cielo entero y ahora calentaba sus rodillas bajo su vestido nuevo. Prestó atención, esperando oír el ruido de las enaguas de la dama siseando contra los tablones del muelle. El taconeo de sus zapatos apresurados, siempre apresurados, como nunca habían sonado los de su madre. La pequeña se preguntaba, de esa forma vaga y despreocupada que solo los niños muy queridos, ¿dónde está su mamá? ¿Cuándo regresaría? Y también se preguntaba acerca de la dama. Sabía quién era. Había escuchado a la abuela hablar de ella. La dama se llamaba La Aurora y vivía en una pequeña casa en los límites de la propiedad, más allá del laberinto. Se le habría prohibido jugar en el laberinto de setos espinosos. Mamá y la abuela le habían dicho que era peligroso aproximarse al acantilado, pero a veces, cuando nadie la observaba, a la pequeña le gustaba hacerse cosas prohibidas. Motas de polvo, cientos de ellas, danzaban en el haz de luz solar que se filtraban entre los 2 barriles. La pequeña sonrió y entonces la dama, el acantilado, el laberinto y su madre abandonaron sus pensamientos. Extendió un dedo y trató de apretar una mota. Se rió del modo en que las motas se acercaban para luego escabullirse. Los ruidos más allá de su escondrijo eran ahora diferentes. La pequeña podía escuchar el barullo de cosas moviéndose, las voces excitadas. Se inclinó hacia la rendija y apretó su rostro contra la fría madera de los barriles. Con un ojo examinó los muelles. Piernas, zapatos y dobladillos de enaguas. Retazos de coloridas cintas de papel que se agitaban a lo largo y al otro. Hubo un bandazo y el enorme barco gimió larga y gravemente desde el interior de su vientre. Las vibraciones pasaron a través de los tablones del muelle hasta la punta de los dedos de la pequeña. Se produjo un instante de tensión en el que se encontró conteniendo la respiración. Las palmas escondidas en los lados, luego el barco se puso en marcha y se apartó del muelle. La sirena sonó
y hubo una ola de vítores, gritos de Bon Voyage. Estaban en camino hacia América, un lugar llamado Nueva York, en donde papá había nacido. Ella los había oído cuchichear sobre el tema durante un tiempo, mamá diciéndole a papá que deberían partir tan pronto fuera posible, que no podrían permitirse seguir aguardando. La pequeña volvió a reír. El bote se deslizaba sobre la agua como una ballena gigante, como Moby Dick en el cuento que su padre le leía con frecuencia. A mamá no le gustaba que le leyera semejantes historias. Decía que eran demasiado aterradoras y que le metían ideas en la cabeza que luego no podrían sacarle. Papá siempre besaba a mamá en la frente cuando ella decía cosas por el estilo. Le decía que tenía razón y que tendría más cuidado en el futuro. Pero así todo continuaba contándole historias a la pequeña sobre la gran ballena. Y otras, que eran sus favoritas, de un libro de cuentos sobre viejas ciegas y doncellas huérfanas, y un largo viaje por alta mar. Él se aseguraba de que mamá no se enterara, que fuera un secreto. La pequeña entendió que había secretos que no podían compartirse con mamá. Mamá no estaba bien, había estado enferma desde que antes que ella naciera. La abuela siempre estaba diciéndole que se comportara bien, recordándole que si mamá se enfadaba algo terrible podía sucederle y todo sería por su culpa. La pequeña amaba a su madre y no quería entristecerla, no quería que algo terrible sucediera, así que mantenía esas cosas en secreto, como las historias fantásticas. Y el juego era cerca del laberinto y las veces que papá le había llevado a visitar a la Aurora en la casa de los límites de la propiedad. ¡Ajá!, exclamó una voz junto a su oído. ¡Te encontré! El barril fue apartado y la pequeña parpadeó bajo la luz del sol. Parpadeó hasta que el dueño de la voz se movió y bloqueó la luz. Era un muchacho grande de 8 o 9 años, supuso. «Tú no eres Sally», dijo. La pequeña negó con la cabeza. «¿Quién eres?» Se suponía que no debía decir a nadie su nombre. Era un juego que estaba jugando ella y la dama. «Y bien, es un secreto». Él frunció la nariz y sus pecas se juntaron. «¿Y eso?» Se encogió de hombros. Se suponía que no debía mencionar a la dama. Papá siempre se lo estaba recordando. «¿Dónde está Sally, entonces?» El niño se impacientaba. Miró a derecha y a izquierda. La vi correr en esta dirección, estoy seguro de ello. Se escuchó una fuerte risa más allá en el muelle y en el ruido de los pasos a la carrera. El rostro del niño se iluminó. «¡Rápido!», dijo y comenzó a correr. «¡Se está escapando!». La pequeña inclinó la cabeza para delante del barril y lo vio escabullirse entre la multitud en persecución de un torbellino de pequeñas enaguas. El hormiguero de sus pies la incitaba a seguirle, pero la dama había dicho que esperara. El niño se estaba alejando. Esquivó a un hombre rollizo de bigotes encerados que fruncía el ceño de tal modo que sus facciones se juntaban en el centro de su rostro como una familia de cangrejos asustados. La pequeña rió. Tal vez todo fuera parte del mismo juego. La dama le recordaba más a una niña que a los adultos que conocía. Tal vez ella también estuviera jugando. Salió de detrás del barril y se puso lentamente de pie. El pie izquierdo se le había dormido y ahora sentía calambres. Esperó un momento a que le volviera la sensibilidad, mirando mientras el niño doblaba por una esquina y desaparecía. Después, sin pensarlo 2 veces, salió a la carrera detrás de él, con pasos veloces y el corazón cantándole en el pecho. Y bueno, hemos finalizado este pequeño fragmento de este libro. Espero que les haya gustado. Si les gusta este contenido y quieren apoyarme, ya que este es el primer video de lecturas compartidas, pues agradecería mucho que se suscribieran a mi canal, me dieran like, compartieran y activaran la campanita para terminar juntos esta lectura. Muchas gracias. Nos vemos.